Aquí con la jugadora de regatas, Nicole Abreu. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, súper bien y feliz de poder estar aquí. Cuéntanos, Nicole, ¿cómo así tú empezó tu pasión por el vóley? Bueno, de hecho, mi mamá era entrenadora de vóley, entonces fue ella la que me ingresó al mundo del vóley, fue ella mi primera entrenadora, la que me formó. Empecé a los 7 años y a los 11 años fue que ya me dejó como que volar, por así decirlo, por mí misma. Y fue que ingresé a otros clubes y a partir de esa edad como que empecé a tomar el vóley un poquito más en serio y desde ahí es como que siento yo que inició mi carrera deportiva en sí. Ya tienen familia deportista y tus hermanos también o hermanas, ¿que practican deporte o no? Soy hija única, así que pues soy la única de las hijas. Mi papá también hacía deporte. En realidad, mis papás los dos son profesores de educación física, entonces el deporte siempre fue algo que estaba en mis venas y de hecho empecé a hacer deporte a los 3 años con natación y hacía muchos deportes antes de iniciarme con el vóley. ¿Y cómo fue tu primera experiencia cuando entraste, no? Cuando tenías, bueno, más o menos un poco chica, ¿no? ¿Cómo hacías cuando en el colegio, no? Siempre te escogían, todo. ¿Eras buena desde chiquita, seguro? Sí, creo que me ayudó mucho también el hecho de hacer deporte desde súper pequeña. Me ayudó mucho a poder desarrollarme mejor en el vóley. Entonces, sí, creo que siempre destacaba porque aparte también me gustaba hacerlo bien. Nunca fui conformista desde pequeña. Recuerdo que siempre me ponían a hacer algo y me gustaba siempre ser la mejor. Entonces, esa mentalidad también me ayudó mucho. Y sí, desde muy pequeña pues estuve jugando, me dieron beca en el colegio, luego también beca en la universidad, entonces el vóley me ha abierto muchas puertas. Y era difícil un poco en el colegio, los entrenamientos, ¿no? Y los estudios, ¿no? ¿Cómo llevabas? Sí, era bastante difícil porque el vóley y el deporte en sí, si lo haces en alta competencia, es bastante complicado. Te cansas mucho, tienes que estar horas y horas entrenando, entonces no solo es un desgaste físico, sino también mental. Y si eres estudiante, entonces son dos cosas más, pero creo que siempre traté de llevarlo lo mejor posible. Mis papás también siempre me ayudaron si había alguna falacia en algún deporte, perdón, en alguna materia, entonces ellos siempre trataban de ponerme un tutor para que me vaya mejor en esa materia y creo que de esa forma también pude llevar ambos de la mano. Estuviste, si no me equivoco, tu primer club fue César Vallejo. En Liga Superior sí, pero en realidad estuve ya en otros equipos antes. Empecé en el ABC, también estuve en la U, en Latino, en Tupac Amaru y el club en el que estuve antes de irme a Estados Unidos fue Vallejo y con el que debuté en mayores. Cuéntanos, ¿cómo fue así la experiencia, no? Claro, tú venías de otros, no, pero ya en nacional, ¿no? Seguro más exigencia, ¿no? Un poco más te costaba, ¿no? ¿Cómo fue? A ver. Sí, es que creo que la gente no lo sabe porque pues obviamente no está ahí, pero las chicas que sabemos de eso sabemos que es súper exigente estar en un equipo de mayores, es mucho más fuerte, la presión también es mucho más alta, se esperan resultados, entonces, y en especial en ese entonces que Vallejo era un club que invertía muchísimo en el voleibol, entonces ellos siempre esperaban resultados positivos que desgraciadamente a veces no se podían porque el deporte es así. Entonces, y yo a esa edad estaba súper pequeña y en realidad no entendía ese aspecto. Yo solo iba ahí para estar ahí, para jugar, porque era parte del equipo, para entrenar, para dar lo mejor de mí, pero esa parte no la entendía hasta ya más grande. Ahora sí la entiendo cómo es ahora ese negocio, por así decirlo, pero creo que al inicio me costó bastante porque sí, como digo, es súper fuerte. En realidad era algo que nunca había hecho y me costó, pero creo que pude acomodarme bastante bien. ¿Cuándo fue cuando le dijiste, mamá, mira, ¿sabes qué? Yo quiero, o decidiste, yo quiero esta como profesión, ¿no? Eh, Mi mamá siempre me inculcó o bueno, me enseñó y me dijo que el deporte te abría muchas puertas.
y me dijo de que siempre los estudios iban a ir de la mano con el deporte y que sí o sí tenía que estudiar y tener una carrera porque al final del día no se puede hacer deporte toda la vida y tu carrera es lo que va a estar ahí como respaldo. Entonces, desde muy pequeña siempre estuvimos pendientes con los estudios hasta que se presentó la oportunidad de irme al extranjero, que al inicio ella no quería porque soy hija única, entonces es comprensible con los padres, pero al final entendió que era una muy buena oportunidad y pues fui con la bendición de ella y con la bendición de mi papá que me fui a Estados Unidos y después de 4 años y medio más o menos es que pude graduarme. ¿Cómo fue así el cambio, no? De acá, o sea, muy aparte de cómo es la vida, ¿no? Todo, cómo se halla también diferente el vóley, ¿no? Cuéntanos un poco cómo viste ese cambio que pues, igualito todavía eras chica, ¿no? Un poco repentino. Sí, todo es súper distinto, es muy diferente. Siento que no me afectó mucho porque yo ya iba con compañeras peruanas, una de ellas era Gina López, también estaba Valentina Carrasco y estaba Nair Canesa. Entonces éramos 4 peruanas ahí, más la esposa del entrenador que también era peruana, Mariela. Entonces creo que eso me ayudó a sobrellevar un poco el tema de estar lejos de mi familia, a ser súper joven porque tenía 17 años, pero ellas me ayudaron mucho en ese aspecto, no estábamos solas, entonces eso nos ayudó bastante a poder sobrellevarlo. Y con respecto al tema del vóley, sí también fue algo, no sé si me chocó, pero pude ver cómo es el vóley allá, que a mí me encanta el estilo de juego que tienen en Estados Unidos porque es un vóley bastante rápido y bastante fuerte, bastante alto, entonces fue algo que me gustó muchísimo y en realidad la escuela norteamericana me gusta mucho en el estilo en el que juegan. ¿Viste un poco de problemas con el idioma? Porque, bueno, aunque uno de chico igual se aprende, no, bastante rápido, pero ¿tuviste bastante problemas con el idioma? ¿Eras buena en el idioma en inglés o...? Em, Siento que aprendía rápido, pero igual estar allá y que te hablen todo el tiempo ayudó también bastante a poder aprenderlo mucho más rápido porque tenía que comunicarme sí o sí. Mis clases eran en inglés, todo era en inglés, entonces en ese aspecto era mucho más rápido aprenderlo, pero por otra parte al inicio también estaba un poco perdida porque lo que yo sabía era bastante básico y allá pues es el idioma que se habla y es súper rápido, entonces al inicio sí me costó un poco y además también con el aspecto de hablar terminología en voleibol también, pero creo que era lo que más hablaba en la terminología de vóley que en sí lo normal, pero me acoplé bastante rápido, creo yo. Muchos no saben, pero tú estudiaste allá una carrera, ¿no? Si no me equivoco, criminología, ¿no? Acá es algo, no existe, ¿no? Pero solo lo ve uno en las películas o las series, ¿no? Cuéntanos cómo nació así, o sea, cómo te gustó esa carrera, ¿no? Siempre creo que tuve un apego, o sea, que siempre me gustaron esos temas como de leyes, también de crímenes, todo ese aspecto. Y cuando vi la malla curricular, vi los cursos y todo eso, entonces creo que me llamó mucho más la atención todavía ver qué era lo que se dictaba. Y creo que fue por eso también que decidí meterme en lo que allá le dicen justicia criminal, así se llama la carrera. Acá no existe, pues no. Pero también a la par estudié sociología, entonces me gradué con ambos. Allá te dan la opción de hacer tu carrera y también te dan la opción de hacer como, por decirle, una carrera técnica. Entonces al final te gradúas con ambos. Entonces mi carrera en sí fue la criminología, justicia criminal, y lo siguiente fue la sociología. Bueno, y estabas allá, pero seguro pensabas quedar, tú pensabas regresar, porque tú has regresado, ¿no? Uno dijera, ya juega vóley, no, tiene otra carrera, ¿no? Bueno, muy aparte por la familia que uno siempre extraña, ¿no? Cuando está afuera, bueno, y la comida sobre todo, ¿no? Porque acá se come buenazo, pero, ¿cómo así decidiste no regresar? Pues de hecho, mi plan era quedarme un año para trabajar en hay un programa que tienen que se llama OPT, que es para los extranjeros puedan o tengan la oportunidad de trabajar un año allá. Entonces yo apliqué para eso, fui aceptada, pero el tema era que justo había venido la pandemia. Entonces los trabajos estaban, o sea, todo el mundo, pues no, ustedes saben cómo que era lo que pasó, entonces
eso hizo que yo regresara aquí a Perú. Entonces, y en realidad creo que fue lo mejor haber regresado acá, porque creo que necesitaba estar aquí para poder encontrarme nuevamente yo como persona. Entonces, en realidad, no, me benefició eso. Y cuéntanos, ¿no? Cómo ya después de que regresaste, su familia feliz, ¿no? ¿Cómo fue acá, regresar otra vez acá al vóley de acá, ¿no? ¿Tú veías de allá afuera el de vóley de acá o no veías? Sí, de hecho trataba de aún ver cuando podía, de vez en cuando veía. En ese entonces, ya te estoy hablando hace como 6 años más o menos, 7 años, aún no estaba eso de que podía descargarme un aplicativo o verlo en YouTube, no estaba eso. Entonces, cuando alguien lo subía o se podía ver, ahí es que lo veía. Y sí, o sea, igual estuve bastante pendiente con la liga de vez en cuando y pues sí, y también pues a la par con lo que yo hacía, mis estudios y también el voleibol allá. Cuando regresaste acá ya, te recibiste la llamada, ¿no? Que estabas jugando jugaba en Kazuko, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando yo regresé, nunca estuve en mis planes volver a jugar porque yo tenía la lesión en la espalda y en ese entonces aún no estaba al 100% bien para jugar. Sí hubieron algunos clubes que me llamaban para ser parte, pero yo les decía que no me sentía al 100% estar ahí y los iba a estafar básicamente, pues, ¿no? Porque me iban a pagar y no iba a estar al 100%, no les iba a servir. Entonces, no quise hacer eso, quise yo recuperarme al 100% y después de eso ver si es que aún tenía las ganas de regresar a jugar, pues, ¿no? Así que me recuperé, llevé terapia aquí, lo llevaba con calma, eso sí, hasta que empecé a sentirme mejor y luego volví con Círculo un tiempo corto, pero en ese entonces aún tampoco me sentía yo al 100%, entonces por eso que decidí dar un paso al costado y cuando volví fue con Kazoku para jugar intermedia, que creo que ahí fue donde ya lo empecé a tomar también con un poco más de seriedad y fue que empecé a agarrar un poco más de ritmo y más confianza en mí misma y pues después de eso pude irme a España a jugar, que eso también me ayudó muchísimo esa experiencia y cuando regresé creo que también ya me sentía mucho más cómoda y confiada conmigo y creo que eso se pudo ver en el resultado que tuvimos con Kazoku, pues, ¿no? En los partidos que jugué. ¿Y quién podrías decir, sí, que te animó a seguir? Bueno, aparte de que tú te sentías mejor, pero ¿quién te animó? Te dijo, oye, ya, vuelve, ¿no? Sí. Bueno, en cierta parte Bruno, que es mi pareja, que él también juega vóley, él me decía, no te animas, no quieres, ¿por qué no juegas? Que esto, que el otro, y yo como que le decía, no, aún no es mi momento, aún no me siento lista, aún no quiero. Y sí, básicamente él era el que siempre me decía como que, pero juegas bien, ¿por qué no quieres jugar? Juega. Y yo como que trataba de tomármelo con calma, como ya mencioné, hasta sentirme yo preparada y sentirlo de esa forma, así que pues al final fue pura decisión mía y, o sea, fue algo que a mí en lo interior me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo intentamos nuevamente? Así que es por eso que también volví. Después fuiste a España, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, porque ya, bueno, Estados Unidos, ¿no? Pero ahora Europa, ¿no? Entonces, no, bueno, igual no era la primera división, pero igual era otra cosa, ¿no? De hecho que sé que mucha mejor infraestructura, todo, ¿no? Mejor, ¿cómo fue? A ver, cuéntanos. Sí, en realidad una experiencia súper bonita, me llevo amistades también súper bonitas. El vóley también, bastante competitivo la verdad para una Superliga 2, a mí me pareció súper competitivo, un muy buen vóley y la infraestructura como mencionaste también es de otro nivel, el estilo de vida también es de otro nivel, es un país de primer mundo, entonces o sea puedes estar seguro que pues era de las mejores, entonces en realidad a mí me gustó mucho. También tuve la oportunidad de quedarme allá en España para la siguiente temporada, pero decidí volver, estar aquí un tiempo, por eso que también volví a Kazoku y pues ahora también estamos viendo por dónde vamos a ir. Me gustaría volver a jugar, no sé si en España, tal vez al extranjero. Como te digo, tuve una buena experiencia en España, entonces ¿por qué no?
Así que pues estamos todavía indagando en eso y viendo. Y ahora, bueno, estás en regatas, ¿no? ¿Cómo te recibieron, no, la jugadora, el cuerpo? ¿Cómo fue cuando llegaste a regatas? Fue súper lindo, todos súper profesionales, me trataron súper bien, me sentí súper recibida como si hubiese estado ahí desde el inicio. Entonces me gustó mucho la experiencia también, nunca había jugado un sudamericano de clubes, entonces también, o sea, y fue algo que no me lo imaginaba, porque como digo, no me imaginaba volver a jugar. Entonces fue súper, súper bonito. Las chicas también, la verdad es que también formé bastantes conexiones con ellas, todas súper lindas, así que en realidad estuve feliz en ese corto tiempo que estuve con ellas, estuve bastante cómoda. Importante, bueno, siempre no lo físico, pero lo mental también, ¿no? ¿Cómo haces tú, no, Nicole, cuando, bueno, no te salen bien las cosas, ¿no? Cuando has tenido tu lesión, todo eso, ¿no? Seguro has sido un psicólogo, ¿no? Tienen ahí, en el club seguro que tienen, ¿no? Pero ¿cómo afrontar así esas, algunas, ¿no? Derrotas, ¿no? Las lesiones. Sí, de hecho, yo sí he ido al psicólogo hace ya bastante tiempo. En selección teníamos también psicólogos deportivos, grupales, individuales, entonces siento que eso también me ha ayudado, pero ahorita mismo es un trabajo personal, o sea, yo soy mi propia psicóloga porque creo que ya o sea, me encuentro en otra etapa de mi vida y creo que he madurado en ese aspecto y tengo una mentalidad más madura. Entonces, creo que yo lo veo en el aspecto de que sí, es un trabajo, el vóley es un trabajo, las lesiones pueden ocurrir, pero creo que al final del día sigue siendo un juego. No las lesiones, pero el vóley sigue siendo un juego. Entonces, sacar lo mejor de mí, dar lo mejor de mí, disfrutar y los resultados van a venir, porque si estoy presionada y estoy todo el tiempo queriendo ser la mejor, todo el tiempo queriendo ganar, todo el tiempo competir a morir. Entonces creo que eso tampoco es saludable para mí, porque ya he pasado por eso, ya he pasado por el hecho de que tengo que ser la mejor, siempre tengo que estar compitiendo, siempre tengo que ganar. Y no es así, en el deporte se gana y se pierde. Entonces, como en la vida, exacto. Entonces, solo enfocarme y estar contenta y feliz con lo que he dado. Si se ganó y di lo mejor, voy a estar feliz. Y si se perdió y también di lo mejor, también voy a estar feliz. Entonces, solo creo que enfocarme en eso, en lo que yo puedo hacer y dar y los factores externos que no puedo controlar, entonces solo dejarlo ser y ya. Bueno, sabemos que no tienes una lesión, ¿no? Crónica, que viene arrastrando de hace años, ¿no? ¿Eso te impide hacer algunas cosas, o sea, en entrenamientos de repente, ¿no? O dentro de la cancha, ¿no? ¿Cómo es? Los entrenadores, ¿no? Te dicen, oye, así no, pues, no. O igual, oye, no, ¿cómo es? Sí, más que nada creo yo es lo mental. Siempre va a haber esa voz en mi cabeza que me dice como que cuidado que te puedes volver a lesionar, cuidado que la lesión puede regresar, no hagas este movimiento que te va a doler, no cargues tanto peso que va a ser mal para tu espalda, que puede pasar X, Y o Z. Creo que eso siempre va a estar en mi cabeza y eso también creo que me ayuda bastante a yo también tomármelo con calma, porque pues antes solía hacer todo o nada, o sea, es como que cargar el mayor peso y a veces eso no es recomendable. Entonces también escucho bastante en ese aspecto a mí misma, a mi interior, a tomármelo con calma. Por ejemplo, en alguna sesión de pesas digo, mira, puedo cargar más, pero tal vez no me vaya bien en el largo plazo, entonces mejor dejo en el peso que estoy y estoy más tranquila. Y lo mismo en campo, a veces también eso de estar tirándose a cada rato, te golpeas en el piso y aunque no te duela, en realidad también te afecta bastante y afecta a tu espalda y afecta todas tus articulaciones. Entonces como que también tomármelo con calma, tratar de llegar a un balón pero sin lastimarme.
Entonces hasta cierto punto, entonces como que eso también trato de hacer, o sea, de tomarme con calma para no perjudicarme más o no crear una lesión nueva. Hablemos un poco de otra parte que, bueno, yo creo que tus fans lo saben, ¿no? Pero no muchos saben, ¿no? Que también eres modelo, ¿no? ¿Cómo combinar así, no? O sea, si ya uno a veces está ocupado con los entrenamientos, ¿no? Y ahora, ¿cómo haces para combinar, no, la modelaje con el entrenamiento? Sí, de hecho hago ambos, entonces siempre trato de que los dos estén de la mano y darle el tiempo a ambos. También es una conversación entre el club y yo. Cuando estuve en Kazoku, yo conversé con Arturo y le expliqué la situación y él estuvo de acuerdo, entonces creo que también fue algo que se tuvo que conversar, pues, ¿no? Y sí, ahorita, por ejemplo, que estoy libre, que ya terminó la temporada para mí, pues me estoy enfocando al 100% en el modelaje, pero cuando empiece a jugar nuevamente, entonces ahí sí voy a tratar de llevar los dos a la par y de la mejor manera para no perjudicar ni uno ni otro. Sí, nació como el bichito eso que dijo, el modelaje, pues uno ya piensa ya, sí, porque es alta, no todo, pero ¿cómo así, no? Nació, porque bueno, has estudiado criminología, vóley y modelaje como que no tiene mucho que ver, ¿no? Pero ¿cómo así te nació el bichito ese de hacer modelo? Creo que a mí siempre me gustó el hecho de pues estar en el escenario y salir y hacer cosas cuando estaba pequeña. Siempre me ponían a bailar las obras de teatro, los bailes del colegio y todo eso, pero por el vóley ya no tuve tiempo para seguir haciéndolo. Claro. Entonces, y también el hecho de que mucha gente me decía que ¿por qué no intentaba ser modelo? Porque era alta y delgada, pues no, y son de los requisitos más importantes para hacerlo. Entonces, cuando tuve tiempo, cuando ya estaba aquí en Perú, tuve unos meses de tiempo y dije, vamos a probar, pues, ¿no? Entonces me metí a una escuela y desde ahí empecé a estudiar, porque también se tiene que estudiar para ser modelo. Entonces tomaba clases de modelaje, de fotopose, de pasarela. Y ahí fue donde empecé a tomarle cariño al modelaje y me empezó a gustar mucho más y empecé a también tener trabajos en desfiles, en sesiones de fotos. Entonces fue ahí más o menos cuando empecé y que me gustó también mucho ese mundo. Los nervios antes de salir a un partido y a una pasarela, ¿son iguales o uno es más que otro o cómo es? Yo creo que sí, más o menos. El tema del vóley, sí, nervios. Antes de empezar a jugar, una vez que ya estoy en el campo y ya empezamos a jugar, ya como que los nervios desaparecen. Y siento que lo mismo en la pasarela. Cuando me están alisando, me están haciendo el maquillaje, el peinado, vamos a ensayar, es como que me entran un poquito los nervios porque no sabes si te vas a caer o algo. Pero una vez que ya inicia, ya estoy más relajada y más tranquila, pues no, y solo me concentro en hacerlo bien. En el poco tiempo que tienes, porque claro, estás vóley, ¿no? Modelaje, ¿no? Viendo carrera, en el poquito tiempo que tiene Nicole, ¿qué pasatiempos te gusta hacer, no? Que no sea vóley o no, o de repente practicas otro deporte, ¿no? O ¿qué pasatiempos te gusta hacer? A ver, usualmente cuando no tengo nada que hacer estoy en mi casa sin hacer nada, descansando. Pero también me gusta mucho ver series, ver realities. Leer libros, también me encanta leer, y eso, básicamente, esas dos cosas, o sea, igual estoy en mi casa y hago esas cosas, pues, ¿no? Pero sí, como dices, estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra, entonces cuando no tengo nada que hacer, prefiero descansar más que salir y hacer otras cosas. Tú ya has estado también en selecciones peruanas, ¿no? ¿Cómo es diferente, ¿no? De estar en un club y no representar a tu país? Claro que es bastante diferente, pero ¿cómo lo has sentido? En realidad es súper bonito representar a tu país, es el sueño de todo deportista y gracias a mi talento y a mi disciplina pude lograrlo, pude estar en selección muchos años, pero también es bastante sacrificado, porque tienes que dejar de hacer muchas cosas para concentrarte en eso, pero al final del día eres una de las pocas que tiene la oportunidad de hacerlo, entonces también súper agradecida de poder haberlo logrado. Y en realidad sí, o sea, estuve en selección desde que tenía 13 años hasta los 18 años,
jugué varios campeonatos, estuve con un montón de chicas, y selección también me enseñó muchísimo, aprendí de todos los entrenadores que tuve, entonces en realidad fue una experiencia súper bonita que nunca me voy a olvidar. ¿La presión es más cuando estás en selección o cuando estás en clubes, no? O sea, yo sé que, bueno, en selección a veces practican más, ¿no? Doble turno, ¿no? Pero ¿cómo ves tú la presión? Yo diría que de ambos, porque es presión que tú misma te pones por querer representar a tu país de la mejor manera, presión del público también, no sé si de tus padres o de tu familia, pero es una presión que tú misma te la pones. También de los dirigentes, delegados, de los presidentes y todo eso. Entonces, creo que igual hay presión, estés en selección o en tu club. Siento yo que es la misma presión. Que están empezando el fútbol, unas niñas, ¿no? ¿Algún consejo que quieras darles, ¿no? Algo que siempre los entrenadores te hayan dicho de repente, ¿no? Y que te ha calcado siempre. Un consejo a las pequeñas, que no se rindan, que esto recién empieza, que van a tener días buenos y días malos, y en los días malos no significa que ustedes sean malas. Esto pasa, es una montaña rusa y pues tienen que sacar lo mejor de cada día, esforzarse siempre, dar lo mejor y cuidar bastante también su salud mental, porque es muy importante. Puede ser que estén súper bien físicamente, pero si la cabeza no está ahí, no está bien, entonces no va a poder ser nunca, no solo en el deporte, sino también en la vida. Es súper importante cuidar su salud mental y traten de tratarse bien, porque en realidad hay mucha gente que tal vez no confía en ustedes o que les dice que no confía en ustedes, que hay por ahí tal vez personas que no son de su agrado, y siempre van a haber personas que van a tratar de tumbarlas o tumbarlos, pero los únicos que pueden determinar su éxito son ustedes mismos, así que no se rindan y sigan para adelante. Nicole, gracias. A ver, y bueno, a ver, la última, ¿cuáles son tus planes, ¿no? A futuro, a corto y a largo plazo, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Seguir en el vóley? ¿Piensas estar en modelo? ¿Irte al extranjero? ¿Cómo ves? Tal vez el vóley, un par de añitos más tal vez juegue. Me gustaría sí seguir modelando, porque siento que recién he empezado, así que me gustaría seguir con eso. Tal vez en el extranjero, me encantaría ir al extranjero a hacerlo, así que pues en realidad solo vamos a esperar. Como yo digo, lo que es tuyo, te va a llegar tarde o temprano, así que solo tratar de hacer el bien y pues que venga lo que tenga que venir y ya. Gracias, Nicole, y nada, gracias por todo y un gusto tenerte. Hasta otra oportunidad. Gracias a ti y un gusto poder conversar contigo en esta ocasión.